¿Hace cuánto llegaste aquí? Yo tengo casi 30 años. Todos llegamos y partimos prácticamente del mismo principio. Buscábamos con urgencia y con convicción mejorar nuestra vida a fuerza de mejores oportunidades. No nos importa ni nos ha importado lo que tengamos que trabajar. Esa es parte de nuestra cultura en México. Pero ahora cabe hacerse una pregunta muy importante. Después del número de años que tienes aquí, para quien los tenga, yo pregunto, ¿cuánto dinero tienes guardado? Si mañana o pasado tuvieras que abandonar este país o te tuvieras que ir por cualquier circunstancia, ¿con cuánto capital empezarías en tu patria? Quédate, porque la respuesta aparece y espero que la encuentres en lo consecuente de este capítulo. Lo llamamos la regla del 97-3. Le damos. Corría el año de 1942, cuando Albert Einstein, el famoso científico alemán, que por cierto daba clases allá en la Universidad de Oxford en Londres, caminaba por el campus de la universidad. Él era catedrático de física y caminando por el campus con uno de sus asistentes, el asistente le preguntó, Doctor Einstein, ese examen que hoy usted le practicó a los alumnos del último año de graduación, casualmente no es el mismo que les practicó hace un año cuando estaban en cuarto y que iban a llegar acá, eran las mismas preguntas. Einstein no lo pensó mucho y le dijo, claro, es el mismo. Su asistente le espetó, pero doctor Einstein, ¿cómo es eso? Dijo, muy fácil, porque las respuestas ya no son las mismas. En otras palabras, lo que nos trajo acá fue esa idea de hacer dinero, encontrar, buscar y cimentar lo que llamaron o que llamamos, si lo quieres llamar así, el sueño americano. Sin embargo, para muchos de nosotros, o para una gran mayoría, se ha convertido en una pesadilla. Trabajamos y trabajamos. Algunos de ustedes con más de 2 trabajos, más de 50 horas por semana, y apenas alcanza para pagar la hipoteca o pagar la renta, pagar el carro y mandar algunos centavos a nuestra patria. Lo que sí te puedo decir es que, en mi opinión y de acuerdo a mi experiencia, la razón por la cual, desde mi punto de vista, las cosas no son lo que esperábamos que fuese, es porque estamos navegando desde hace mucho con el piloto automático. Me explico. Me parece que todos arrancamos del mismo punto de partida, algunos con un poco más, algunos con un poco menos. Y veo, porque me toca asesorar y manejar contabilidades y finanzas, de algunos que lograron ese sueño o esa meta, aproximadamente el 3%. Y otros que, si es tu caso, siguen perteneciendo al 97%. Esto es, siguen manejando con el piloto automático. ¿Pero qué es ese piloto automático? Yo no le llamaría una zona de confort, porque trabajar 40 y 50 horas o más a la semana dista mucho de ser una zona de confort. Más bien creo que es una circunstancia bastante difícil. Me refiero al piloto automático porque no nos detenemos a pensar. Las preguntas y las respuestas que nos hicimos hace no sé cuántos años, hoy son las mismas preguntas y las respuestas cambiaron.
¿Por qué pertenecemos a ese 97%? Porque quizá en la diatriba, en la narrativa de lograr ese sueño, de lograr una mejor vida, no nos detenemos a pensar. Y aquí, déjame hacer un paréntesis. Pensar, que es el ejercicio de crear ideas, es una actividad que demanda una enorme energía. Por eso es que no nos gusta hacerlo y nos envolvemos en el devenir diario de obligaciones y responsabilidades que no son cosa menor. Difícilmente nos sentamos a pensar. Y por si no tuviéramos suficiente con el uso constante del piloto automático, nos rodeamos de amigos, parientes, vecinos que navegan en el mismo piloto automático, quizá en el mismo carro. Pero te estoy planteando el problema y habría que darte una salida. Yo te voy a decir lo que he visto y lo que me ha tocado vivir. La única manera de lograr cosas importantes es salir del ordinario, salir de lo normal. Deambular y detener tu camino de forma momentánea, desconectando el piloto automático. Cuando ya no nos encontremos dentro de un entorno que encontramos familiar, ordinario y normal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando salimos de lo ordinario, pasamos al terreno del extraordinario. Y aquí hay una confusión muy grande que la propia sociedad y la semántica de la palabra nos invita a ver milagros y cosas fuera de lo normal. Hacer algo extraordinario no es más que hacer algo extra de lo ordinario. Pero a pesar de que es una sola palabra, pareciera que es un milagro de la naturaleza o del universo. Si sales de tu zona, no de confort, sino de tu zona familiar, estás haciendo algo extraordinario. Ese 3% lo forman aquellas o aquellos que decidieron hacer de su vida algo extraordinario, al menos momentáneamente, y sentarse a pensar dentro de su entorno qué es lo que sigue. Pero no te equivoques con otra circunstancia que es muy confusa y que se presta precisamente a equivocaciones. Cuando digo y menciono la regla del 97.3, no estoy refiriéndome a que solo existe un 3% de posibilidades de triunfar. Cuando hablo de la regla es que tú decides, amiga o amigo, dejar de pertenecer al 97 y alejarte de este 97 de a poco. Cada paso que te alejes de él, estás haciendo algo extraordinario y te estás haciendo parte del club del 3%. En conclusión, yo te puedo decir, por experiencia propia, que el sueño americano aún existe, contra lo que la mayoría piensa, incluso gente en este país. Ejemplo vivo y latente, te lo doy, con el número de personas que vienen de otros países y que están arriesgando la vida para llegar a esta tierra. Como decía aquel, votan por el éxito con los pies, caminan y caminan y caminan para llegar a la tierra del éxito. Cuando alguien me dice a mí, el sueño americano no existe, pregunta a todos ellos que están atorados del otro lado de la frontera, aquellos que están detenidos del otro lado del río, aquellos que pasan frío, aquellos que han perdido la vida. Dice, el sueño americano no existe, para hacerles la pesadilla peor. No necesitas, repito, ser extraordinario. El sueño americano existe, pero quizá no nos los han hecho saber o no hemos querido averiguarlo al sentarnos a pensar. El sueño americano sigue existiendo, pero ya cambiaron las reglas. Siendo un trabajador común y corriente que tiene un enorme mérito y una enorme categoría, no es suficiente.
Para lograr el éxito de este país y para vivir el sueño, tienes que pensar en hacerte empresario. Más adelante te voy a dar en otros episodios algunas de las razones, te voy a dar ejemplos prácticos y razones reales, no ficticias o históricas, para demostrarte que lo que te digo es cierto. Repito y termino, no se necesita ser extraordinario para alcanzar el sueño. Te darás cuenta de lo extraordinario que ya eres en el momento en que decidas empezar a caminarlo. El sueño americano, tu sueño, sigue vigente, pero como te digo, repito, cambiaron las reglas. En este país se protege al empresario, se protege el capital, no al trabajador. Por eso es que hay tanto trabajo. Eso lo vamos a explicar más adelante. Esta economía llamada capitalista o de mercado libre protege el capital, protege al empresario, porque tiene muy claro que es el que crea el trabajo. Cuando digo que el sueño americano aún existe, es porque la pregunta es la misma, pero cambiaron las respuestas. Las respuestas cambian. Y termino y me despido con otra frase célebre del mismo Einstein, que es una neta. Solo aquel que logra ver lo invisible alcanza lo imposible. Quédate.